Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Aries. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Te entregué tu lectura bonus y van a obtener otra vez otra lectura bonus, ¿vale? Porque me lo están pidiendo, mi querido Aries. Recuerda que es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Muy bien. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía con el cuenco tibetano, ¿vale? Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. Muy bien, corazón. Muy bien. Mi querido Aries, una de las imágenes que yo he visto con el cuenco es como que tú estás viendo lo que es el atardecer, cariño. Siento que muchos de vosotros están sintiendo como una ilusión. Esta ilusión puede ser lo que es en el amor, puede ser lo que es en el trabajo, en el proyecto, o en el contacto de alguna persona también o la familia. Te noto así. Hay un grupo de ustedes que está algo ilusionado, ilusionada por un asunto de vuestras vidas. Pero también hay otro grupo, Aries, que posiblemente se levanta mucho lo que es en la madrugada. Quizás, ¿por qué? Porque esa ilusión proviene de que tú has soñado con una persona o de repente te levantas pensando en él o en ella. Te noto ilusionado, ilusionada, mi querido Aries. Te noto así, ¿vale? Ya sea porque estás sintiendo su energía, ya sea porque lo estás soñando, porque esta persona de repente ha aparecido otra vez lo que es en tu vida, o porque ha dado lo que es señales de vida. Muy bien. Vamos a ver carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, mi querido Aries. También puede ser una ilusión en el trabajo, en el proyecto, ¿por qué no? Vamos a ver, corazón, carta guía, carta consejo. Tenemos lo que es la carta de la muerte. La carta de la muerte, cariño, representa lo que es el signo de Escorpio. La carta de la muerte no tiene por qué ser negativo. La carta de la muerte te dice, el final de algo para empezar otra vez desde cero, un renacimiento, una transformación, lo que es en tu vida, en tu historia. La carta de la muerte, cariño, nos hablan también de volver a retomar otra vez el contacto, la comunicación con alguien. Entonces, siento que muchos de vosotros van a retomar contacto o ya están retomando contacto. El consejo que te puede dar lo que es la carta de la muerte, cariño, como dice en esa frase, mi lindo Perú, hagas lo que hagas, hazlo bien. Hazlo bien. La carta de la muerte, cariño, te está diciendo, vas a volver a empezar otra vez. Vas a tener una oportunidad, mi querido Aries. ¿Vale? No dudes, tienes que confiar en esta oportunidad. Supongamos que tú estás empezando una historia con una persona. No dudes. Richard, ¿será que esto va a funcionar? ¿Será que esta persona es real? No dudes. Vive lo que es tu momento, vive tu presente, cariño. Lo que tenga que pasar, que pase, pero no llames a la mala energía. No vibres mal, mi querido Aries. Vamos a suponer que tú estás empezando un proyecto, algo que tú has estado pidiendo, has estado invirtiendo mucho tiempo de tu vida, inclusive dinero para ese proyecto. O estás empezando un trabajo nuevo, te han contratado, ¿vale? La carta de la muerte me dice,
vas a empezar otra vez desde cero. No tengas miedo, te dice. No tengas miedo que todo va a ir bien. Tienes que echarle ganas, ponle pasión, tienes que tener buena vibra, ¿vale? Entonces, yo lo que siento, mi querido Aries, siento que muchos de ustedes van a empezar otra vez en su vida, ¿vale? En el amor, en el trabajo, en el proyecto, comunicación con los demás, vas a empezar otra vez. No dudes, cariño, porque recuerda que el universo no distingue entre negativo y positivo. Te va a dar lo que tú estás vibrando. Si tienes inseguridades, te va a dar más inseguridades, cariño. Tienes que creer en esta oportunidad. Signos. Me sale un Aries, me sale Tauro, Virgo, aparte de Escorpio. Cierras con un Géminis. Vamos a ver. Iniciales, cariño. Vamos a ver qué más me dicen. Iniciales, mi querido Aries. La letra Z, la letra E, la letra D, la letra F, la letra B, la letra U, la letra F otra vez. 2 veces te ha salido, cariño. Sí. Y la letra K. Muy bien. Vamos a ver qué te dice el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. Empezamos, cariño. Tenemos lo que es la carta del 7 de copas. Fíjate muy bien en esta carta, cariño. Está relacionado con lo que te estoy diciendo, las oportunidades, Aries. Te vienen oportunidades en algo que tú has estado pidiendo, deseando. Puede ser que inclusive tú has estado pidiendo por alguien más, que se recupere, que cambie su energía, que no vaya por mal camino. Si te das cuenta, Aries, aquí hay un personaje que está en un campo santo. ¿Por qué? Porque aquí hay cruz. Fíjate, aquí hay cruz, por aquí también hay cruz. Quiere decir que este personaje está en un cementerio. Pero detrás, cariño, en su mano tiene una copa. Delante hay un arco, fíjate, un arco precioso. Delante de ese arco, cariño, hay una ciudad, hay como una casa, oportunidades. Entonces, ¿qué me quiere decir mi querido Aries? Muchos de vosotros posiblemente ya habían perdido como la esperanza, ya habías perdido la fe. Es como que me dice Richard, no creo que yo pueda tener una oportunidad con él o con ella. No creo que mi vida pueda cambiar. No creo que voy a volver a ser feliz porque no tengo ganas, porque ya tengo lo que es una edad, porque todas las personas que aparecen en mi vida son energías negativas. No pienses así. La carta del 7 de copas me dice, cariño, aquello que tú creías imposible, se va a realizar lo que es en tu vida. Te viene una oportunidad. Mira, y la carta inicial era la carta de la muerte. Y aquí, cariño, este personaje está en un campo santo. Pero sin embargo, aquí hay un arco que lo está esperando para una oportunidad. Entonces, cariño, tú vas a tener una oportunidad en tu vida, en algo que tú has estado pidiendo. A lo mejor tú has estado pidiendo que esta persona vuelva, que esta persona se ponga en contacto, que ese trabajo sea para ti, que te acepten ese documento, ese trámite legal. También tú tienes que llevar el mensaje a tu terreno, cariño. Me dicen que te viene una oportunidad. Vamos a ver. No atraigas a la mala energía, no atraigas a la mala vibra. Vamos a ver qué te dice el oráculo. Que Dios y el universo me ayude. Cayó. Tenemos lo que es la carta. El número 27 tiene lo que es un mensaje muy importante para ti. Busca lo que es en numerología. Mensaje de los ángeles, mensaje de lo que es en la Biblia también. El mensaje te dice, dar y recibir, mi querido Aries. Dar y recibir. Vale. ¿Esto qué nos quiere decir, cariño? No siempre tú vas a estar rescatando a los demás. No siempre tú, cariño, vas a tomar la iniciativa. No siempre tú tienes que estar ayudando a los demás. Todo tiene que ser mutuo. Vamos a suponer, mi querido Aries, que tú estás con una persona.
Esa persona está acostumbrada a que tú tomes la iniciativa. Porque si fuera por ellos, se quedan en casa. Si fuera por ellos, cariño, no te buscan. También. Entonces, el oráculo dice, todo tiene que ser, cariño, equilibrado. Equilibrado. No siempre tienes que estar dando tú todo. Porque si no, mi querido Aries, se pueden aprovechar. Siento que tú estás entregando tu tiempo, siento que tú estás entregando mucha ayuda, siento, cariño, que tú siempre estás por ellos, pero sin embargo ellos, cariño, están sentados y sentadas, o cuando tú tienes un problema, simplemente no te conocen. No, no puede ser así. Dar y recibir. Dar y recibir. No siempre tienes que ser tú, mi querido Aries, quien se sacrifique. No, no siempre tienes que ser tú quien renuncia a todo. Tiene que ser equilibrado, ¿vale? No sé por qué siento, mi querido Aries, que hay un grupo de ustedes que posiblemente está dando mucho amor y la otra persona quizás ni te responde los mensajes, quizás de repente ni te dice cómo estás. Prácticamente todo para él, todo para ella, yo, y yo, nada más, cariño. ¿Vale? Eso no como yo, ¿no? Entonces, mi querido Aries, no, tiene que ser equilibrado. ¿Sabes? Yo siempre digo, el ser humano puede mostrar lo que es un perfil los primeros meses, quizás para agradarte, quizás para conquistarte, pero luego, cariño, no se puede ocultar lo que uno es. Luego sacas la careta. Entonces, a lo mejor tú me dices, Richard, esta persona cuando nosotros nos conocimos era muy atento, muy atenta, muy amable, muy cariñoso, muy cariñosa. Ahora no. ¿Por qué era atento, muy amable, muy cariñoso, muy cariñosa contigo, cariño? Porque te quería conquistar. Y ahora que te ha conquistado, pues dice, ¿para qué voy a seguir invirtiendo tanto tiempo? Ha sacado su verdadero yo, mi querido Aries, ¿vale? Vamos a suponer que una persona te pide siempre también prestado dinero, también puede ser el caso, corazón, y esta persona nunca te devuelve. Y te dice, ya te voy a devolver el próximo mes. No, cariño, que no te vean la cara, ¿vale? Muy bien. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver qué me quiere decir el tarot TV Series. Que Dios y el universo me ayude. Quiero ver la energía de ellos y de ellas. Quiero ver la energía de ellos y de ellas. La energía de ellos o de ellas, cariño. Tenemos lo que es la carta del carro, corazón. Vas a tener visitas. Mira, hay una persona que aparece, cariño. Vas a tener visitas, porque la carta del carro también representa la conexión contigo. También representa a alguien del signo cáncer o elemento agua, o una persona que está en la distancia. Visitas o noticias. La carta de la reina de bastos, cariño. Esta persona viene con toda esa fuerza. Viene seguro y segura de sí mismo. Esta persona, cariño, es como que sabe o piensa que tú le vas a recibir con los brazos abiertos, porque tiene mucha seguridad. Mira, tiene mucha seguridad, cariño. Vamos a continuar. ¿Se siente seguro? ¿O tú de repente lo estás esperando? Puede ser. Vamos a ver qué más me dicen. Tenemos lo que es la carta de la rueda, cariño. Siento, mi querido Aries, que vosotros posiblemente con esta persona que te va a visitar o que se va a poner en contacto, vosotros, cariño, han estado como el perro y el gato. Una temporada bien, una temporada mal. Esta persona aparece, desaparece. Esta persona te ignora, luego te escribe. Y como tenemos lo que es la carta de la rueda, cariño, esta persona sabe que tiene un valor. Esta persona sabe que tú siempre lo vas a aceptar, ¿vale? Porque tenemos aquí la rueda de la fortuna, cariño. La rueda de la fortuna. Y cierras con la carta del as de bastos. Para muchos de vosotros, mi querido Aries, posiblemente con esta persona te vas a encontrar o vas a ver de repente un evento. A lo mejor puede ser que va a estar colgando algo en sus redes sociales, que ha estado lo que es en una fiesta, en un compromiso, o tú de repente si te vas a una reunión, te vas a encontrar con esta persona. Cariño, te vas a encontrar.
O te vas a enterar que esta persona pues simplemente está disfrutando de la vida. A muchos de vosotros, mi querido Aries, esto como que te va a afectar un poquito. Vamos a ver qué más me dicen. Y cierras con la carta del 7 de espadas. Muy bien, corazón. Siento, mi querido Aries, que en base a que muchos de vosotros, quizás no todos, vas a ser testigo quizás de que esta persona ha estado saliendo con alguien, que está lo que es en una fiesta, en una reunión. Tú te vas a sentir tan mal que simplemente cuando esta persona se pone en contacto otra vez contigo, tú lo vas a decir que está perdiendo su tiempo. No quieres saber nada de él o de ella, cariño, porque cierras con la carta del 7 de espadas. ¿Ves cómo lo echas de tu vida, cariño? Y es porque tú de repente te vas a enterar que has estado lo que es en una reunión, en una fiesta, con una persona X o una persona que tú conoces. Pero te vas a enterar, mi querido Aries. Muchos de vosotros, quizás por eso sale la carta de la muerte, y otra vez aquí esta carta del 7 de copas, que representa lo que es un camposanto, un cementerio, la muerte. Vas a cerrar un capítulo y me dice, Richard, me quiero dar lo que es una oportunidad. O ya has cerrado un capítulo y tú de repente te preguntas y dices, Richard, ¿tú crees que va a existir una oportunidad para mí? Sí, va a existir una oportunidad, cariño, ¿vale? Muchos de ustedes van a cerrar ciclos. Muy bien, vamos a continuar. Una carta guía en el trabajo. Una carta guía en el trabajo, mi querido Aries. Una carta guía en el trabajo, mi querido Aries. Vamos a ver. Una carta guía en el trabajo. Tenemos lo que es la carta del 6 de copas. Vas a estar conociendo a muchas personas que te van a llevar a conseguir lo que tú estás buscando en la parte material. ¿Vale? Te vas a estar relacionando o te van a hablar de un trabajo. Otra vez la carta de la muerte, cariño. Me dicen, vas a empezar algo nuevo, un proyecto. Yo siento, mi querido Aries, que tú vas a resurgir como el ave fénix. Es esto. Lo viejo queda atrás, cariño. Ahora empieza lo mejor para tu vida, tanto en el amor, en el proyecto, en el trabajo. Y cierras con la carta del as de espadas. Que no te sorprenda, cariño, que en ese trabajo, en ese proyecto que tú vas a empezar desde cero, va a haber reconocimiento, cariño. O la paga, el sueldo va a estar muy bien para ti, mi querido Aries. Aprovecha, cariño, tus oportunidades. Las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. Para muchos de vosotros, Aries, posiblemente estás lidiando con una persona que es menor que tú. Esta persona puede ser que no es tan alto ni tan alta. Elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. Es una persona que siempre busca un pretexto para no quedar o simplemente para alargar las cosas. Piel blanca, cabello castaño, cabello negro. La reina de copas, cariño. Vas a tener una noticia o una respuesta de una persona con la cual posiblemente entre vosotros ha habido una conexión de pareja, inclusive hay hijos. O simplemente te vas a enterar posiblemente de un familiar. Bendiciones, Aries, te quiero mucho. Prepárate porque te viene un cambio, ¿vale? Todo va a estar bien. Aprovecha las oportunidades. Hasta la vista y sé feliz.